Buenos días. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta transmisión en vivo en la que estaremos participando en el primer círculo de lectura al que convoca el Centro de Información del TECNM Campus Villahermosa. Esto en el marco del festejo de su 47 aniversario. Antes de dar inicio a nuestro círculo de lectura, quiero presentar a ustedes las autoridades educativas del Campus Villahermosa que nos acompañan. Tengo el honor de presentarles a ustedes a la subdirectora de Planeación y Vinculación, Fátima del Socorro Peña Medina. Nos acompaña el subdirector de Servicios Administrativos, Eugenio Josué Campos Donato. Buenos días. Se encuentra con nosotros quien dirige este evento, la jefa del Centro de Información, Catalina Arias Rodríguez. Y conectada a la distancia nos acompaña quien va a dirigir este círculo de lectura, la lectora Citlali Iraíz Martínez Soberanes. Enseguida vamos a escuchar un mensaje en voz de la subdirectora de Planeación y Vinculación, Fátima del Socorro Peña Medina. Muchas gracias. Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días a la maestra Citlali, que nos apoya con este evento. Y pues aquí también saludo a nuestros compañeros, el subdirector de Servicios Administrativos y a la jefa del Centro de Información y a todos ustedes que nos acompañan. Muchas felicidades por decidir participar en este evento, ya que nos proporciona muchas ventajas en cuanto a comprensión de la lectura y de igual forma a mejorar la competencia lectora. Muchas felicidades, que todo este evento sea un éxito y con mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Enhorabuena, mucho éxito. Gracias. Gracias, maestra Fátima. La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral, la escrita, y también hace que el lenguaje sea más fluido. Potencia la capacidad de observación, atención y concentración. Es por eso que a lo largo de este semestre el Centro de Información estará celebrando diversos círculos de lectura para que nuestros jóvenes estén trabajando en el fomento a esta y además adquieran todas las competencias que nos proporciona. Quiero presentar a nuestra lectora, la maestra Citlali Iraíz Martínez Soberanes. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales y tiene la maestría en Administración. Es docente desde hace varios años, pero desde hace 5 años forma parte de la plantilla docente del TECNM Campus Villahermosa. Ella se encuentra adscrita al área de Ciencias Económico-Administrativas y esta mañana va a compartir con nosotros su gusto por la lectura. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Es para mí, la verdad, un honor estar en este espacio, el compartir la lectura y sobre todo, pues, tener la atención de todos ustedes. Como bien decía la maestra Fátima, la lectura ayuda, pues no nada más al razonamiento, también vamos a trabajar la lectura como una competencia que ayudará al estudiante a la reflexión de quién es, sobre todo eligiendo correctamente cuáles son los libros que podemos nosotros encontrar en este universo de libros. Al final son libres de elegir un género. Sin embargo, habrá algunos que nos puedan dejar un poquito más de formación, como el que vamos a ver el día de hoy, que de alguna u otra forma, pues, vamos a entender a través de quién es el autor, cuál es el mensaje que él quiere transmitir, no nada más en esta obra, sino en muchas de sus obras, y sobre todo que trabaja algo que estamos nosotros cuidando mucho en el tecnológico. Ustedes llevan la asignatura de taller de ética. Estos libros tienen esa formación, esta parte de la ética de cada individuo, de cómo, si bien tenemos parte de formación con el entorno, con las cuestiones morales, es decisión nuestra qué es lo que tomamos y de alguna u otra forma cómo nos vamos formando.
Espero que hayan tenido oportunidad de pues leer algunas de las primeras páginas que el día de hoy son las que vamos a ver. El libro que les voy a presentar se llama Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, publicado en 1879. Realmente es un libro extenso, sí. No terminaríamos de leerlo, evidentemente, en un día. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte, el planteamiento sobre todo para tomar esta decisión de decir, lo leo completo o no es para mí, pero sobre todo hacer una reflexión y un análisis. Les voy a presentar me voy a ir guiando de ciertos puntos y sobre todo siéntanse ustedes libres de participar, siéntanse libres de levantar la mano en cualquier momento si tuvieron alguna observación al momento de leer los primeros capítulos de lo que es la obra. Para empezar, pues es importante, como yo les decía, identificar pues quién es el autor. Fyodor Dostoyevsky o Dostoyevsky, que podemos encontrar de la RAE, que puede ser escrito de las dos formas, es uno de los principales escritores de la literatura rusa, de la Rusia zarista. Explora ampliamente lo que es la psicología, todas sus obras están muy armadas de psicología, tanto de sus personajes como obviamente la historia y el impacto o lo que dejan al lector es de verdad trabajando con las fibras más sensibles de la persona que está leyendo, todos en diferente grado realmente. Es considerado uno de los grandes escritores de la literatura universal, es por eso que elegí un libro, para salirnos un poco de lo que acostumbramos a leer, lectura que puede ser un poco más comercial, sino que fomentar en los estudiantes universitarios esta lectura de los clásicos, de perderle el miedo a una literatura que podría parecer un poco más confusa o complicada por el nivel, pero que realmente si tuvieron oportunidad de hojear la primera parte, se habrán dado cuenta que no siempre es así y en este caso creo que es una lectura amable. ¿Qué caracteriza las obras, como decía, de Dostoyevsky? Pues les decía la filosofía, la psicología y la formación de la ética, precisamente porque él es un representante de esta corriente del existencialismo que defiende que el individuo es libre y totalmente responsable, creando así su ética individual. Y eso lo vamos a ver reflejado en esta obra. Bien, desde el prefacio, ustedes podrán notar que de alguna u otra forma la lectura es amable, la lectura es atractiva. Una de las cosas que plantea el autor en el prefacio, si lo llegaron a leer, porque muchas veces saltamos esa parte del libro, lo que es la introducción, prefacio, prólogos. Entonces, el autor en este caso menciona qué hay de notable en Alexei Fyodorovich para que lo haya elegido usted como héroe, porque desde ahí nos plantea quién es el protagonista. El protagonista llamado Alexei, qué ha hecho, quién lo conoce y por qué. ¿Hay alguna razón para que yo, lector, emplee mi tiempo en estudiar su vida? Y efectivamente, esta es una reflexión, una lectura que se me hizo muy atractiva y sobre todo como retando a la persona que está empezando a leer las primeras páginas de decir, bueno, voy a descubrir quién es este tal Alexei y realmente por qué es considerado un héroe. Realmente en las primeras páginas solamente estamos viendo una descripción de la persona, todavía no se adentra a lo que va a pasar más adelante, que es un libro muy complejo en donde nosotros lo vamos a aplicar mucho este juicio que podemos de alguna u otra forma viendo a través de un cristal, pero invita a la reflexión, invita a este reto de decir, voy a invertir mi tiempo en esta lectura, que no, como yo decía, no nos va a llevar un día y no nos va a llevar una semana, es un libro que nos va a llevar semanas, depende del ritmo que tengamos, probablemente haya quien le lleve meses, probablemente haya alguien que de alguna u otra forma necesite regresar un paso para que quede claro, porque pues obviamente habrá detalles que dejamos pasar a la primera y entonces regresamos a leer cierto detalle que parecía que no tenía influencia en la historia y resulta que es una pieza clave. Entonces, desde el prefacio, el autor me dice que es un reto, que encontremos realmente si podemos darle el valor que le da al personaje como su héroe.
Hoy vamos a hablar de lo que es la primera parte del libro primero, que es la historia de una familia, ¿ok? Para empezar, quiero saber si alguien aquí realizó la lectura de las primeras páginas o está leyéndolas. De hecho, ahí está en el Teams, quedó parte del texto inicial para que ahorita hagamos ciertos comentarios, y si no lo leyeron por completo, pues con lo que yo les voy diciendo, de alguna u otra forma me van diciendo qué se imaginan. De eso se trata este círculo de lectura, que ustedes puedan adivinar qué pasa en la historia o cuál sería la característica del personaje del que está hablando el autor. Para empezar, estamos diciendo que el libro habla de unos hermanos, pero sobre todo que para entender la naturaleza, el origen de estos hermanos, pues tenemos que hablar de quién fue el padre de ellos. En el capítulo primero nos habla de un personaje llamado Fyodor Pavlovich Karamazov, es decir, el padre de estos hermanos. Son tres. Nos dice que Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito, en este caso en la lectura, llamado Teodoro. Recordemos que también estas traducciones de libros, pues es un libro de literatura rusa, pues puede tener traducciones distintas en los nombres, por si alguien a lo mejor leyó una versión distinta en donde el autor principal que podemos encontrar, que se llama Alexei o Alyosha, podemos también encontrarlo con el nombre de Alejo, el nombre de Fyodor, pues como Teodoro. Encontraremos más adelante el nombre de Dimitri, y pues obviamente en el español está traducido como Demetrio, pero bueno, el mensaje es el mismo, solamente por si alguien leyó una versión distinta o ha leído una versión distinta. Entonces nos dice que el padre de ellos, cuya trágica muerte ocurrió hace 13 años atrás. De entrada nos está diciendo que pues en algún momento va a fallecer este personaje, y había producido sensación entonces y todavía se recordaba la muerte entonces de Fyodor. ¿Cómo describe el autor a Fyodor Pavlovich Karamazov? ¿Alguien tuvo la oportunidad de leer este primer capítulo en donde nos dice quién era este hacendado, esta persona? ¿Te gustaría escuchar a alguno de los presentes? Bueno, les adelanto. En este libro nos describe a Fyodor, es decir, al padre, como un hacendado, realmente sin vivir en la hacienda. Nos dice que es una persona extravagante, nos dice que es una persona vaga y una persona corrompida. Es decir, no es la mejor descripción de una persona en cuanto para hacer la introducción de un libro. Lo plantea como una persona inclusive, vaya, con una actitud no muy buena. Nos plantea desde un inicio en la historia, pues quién es, y sobre todo pues para entender el origen, perdón, de los hijos. Nos dice que se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. El primero Dimitri, el segundo Iván y el tercero Alexei. La primera esposa con la que se casó este personaje, Fyodor, que ya pues hemos leído que no era una buena persona, realmente pues se aprovecha de los deseos de emanciparse de su esposa Adelaida. Ella era una joven que quería obviamente salir de casa, y este personaje lo que hace, como muchos en esa época, fue raptársela pues obviamente con el objetivo de pertenecer a una familia noble a la cual ella pertenecía. Esa es una. Otra, antes obviamente en estos arreglos de raptos recibían una dote, entonces eso también era otro de los objetivos de esta persona, obtener el dote de la familia de ella, que era una familia noble. Y otra cosa que también se puede leer en esta primera parte del texto es que él también, poco tiempo después, ya casados, la convencía de que le cediera propiedades. Entonces realmente no había amor entre ellos. Fue un matrimonio pues fallido, pero pues al final hubo un hijo en ese matrimonio, ¿ok? Al final ella, por las situaciones y también mucha vaya, no había un respeto de la situación marital, ella decide huir con un estudiante, que obviamente no fue quizás la mejor decisión, y quedó en el abandono el hijo que habían tenido ellos, que se llama Mitya o Dimitri. Es decir, ellos tuvieron un hijo, ella se fue huyendo de la situación,
y dejaron al hijo, y dejó al hijo pues al cuidado del padre, que obviamente no fue así. En el capítulo segundo ya nos habla de cómo Fyodor Karamazov pues se desembaraza de su primer hijo, es decir, se se lo deja como algo, lo contempla como algo que realmente pues puede ser un estorbo y lo hace a un lado hasta el punto de incluso olvidarse de él o olvidarse de que existe en su casa. Entonces, este niño, Mitya Dimitri, es realmente el mismo nombre porque en momentos de la historia podemos encontrarlo como Mitya o Dmitri, en algunas traducciones está como Demetrio. Fue protegido por Grigori, un fiel sirviente de la casa, que pues al ver la situación de abandono del niño decide pues encargarse pues de lo básico para que el niño estuviera bien ahí en casa. Posteriormente llega un primo de Adelaida que les había mencionado que había huido con alguien y pues realmente vivía en una situación precaria, no hubo las comodidades que tenía que pues realmente eran de ella, porque ella era la que tenía el dote y las propiedades y terminó falleciendo en situaciones de, vaya, en un tugurio, prácticamente en el abandono, y entonces un primo de ella decide regresar para pues nombrarse tutor del niño, de Mitya, pero pues tenía esta inquietud de irse a Francia, entonces después lo dejó encargado con uno de sus tías y se olvidó de él. Cuando empezó la revolución, se olvidó de él y posteriormente también fallece la tía donde estaba este Mitya resguardado y lo termina pues recogiendo y criando también una hija de la difunta tía, no se menciona al principio el nombre de ella. Y como podemos ver, aquí ya nos habla de cuál fue la niñez de este personaje, Mitya Dimitri, perdón, el hijo mayor. Eh, Pasó por 4 hogares y vamos a ver cómo eso también influye en la psicología del personaje, que eso es lo que caracteriza a estos libros de Dostoyevsky, que le da una psicología, no nada más características físicas, sino te hace pensar, te hace imaginar lo que sería vivir siendo un niño olvidado por tu padre, abandonado en tu misma casa, protegido por un sirviente y pasando de una casa u otra por el pues, realmente por el mismo olvido de quien en algún momento decidió protegerme. Al final él abandona los estudios y decide ingresar a la academia militar. Entonces, desde aquí ya habla de un primer personaje, de uno de los primeros hijos, eh, y sobre todo de cuál va a ser ese papel que va a tener en la historia. Y eso lo podemos ver en el libro, en la página 15-16, podemos encontrar datos muy importantes. Les voy a leer esta parte para que ustedes también, ahí está. De alguna u otra forma, una vez que ya creció, mi tía perdió la paciencia, bueno, no había estado en contacto con su padre, no le había pedido nada hasta que llegó a ser mayor de edad, porque él tenía la idea de que tenía cierta fortuna, es decir, que iba a llegar a la mayoría de edad y su padre le iba a entregar cierta riqueza, pero por eso fue que no lo buscaba. Sin embargo, cuando se acercó a él, lo que hacía el padre era que le daba una cantidad para mantenerlo lejos, o sea, le daba algo para que dejara, vamos a decirlo así, de molestarlo y se mantuviera lejos, y así lo hizo en 4 ocasiones aproximadamente hasta que Mitya perdió la paciencia y reapareció ya cuando era más grande. Entonces se enteró con asombro que ya no le quedaba nada, es decir, que había recibido en especie de su padre, Fyodor Pavlovich, el valor total de sus bienes y que incluso podría estar en deuda con él, así lo dice textual el libro. Mitya ya no tenía derecho a reclamar nada. Evidentemente, el enojo del hijo era muy grande y nos menciona el autor que este fue el móvil de la tragedia que constituye el fondo de la primera novela, es decir, el marco. Todo se encadena por esta situación que está viviendo el primer hijo de abandono, este coraje de sentirse estafado, porque él menciona que de alguna u otra forma lo que le hizo el padre fue una estafa y pues va a ser el móvil de una tragedia que más adelante va a ocurrir. Pero antes de eso nos va a introducir con los siguientes hijos, porque estamos hablando de los hermanos. Entonces,
Fyodor Pavlovich Karamazov, una vez que falleció su anterior esposa, realmente no es que se sentara a llorar, o bueno, sí había este llanto, pero era como de liberación en cierta parte. O sea, realmente él eh, siempre se dedicó a tener su casa llena de mujeres, a organizar eventos pues no tan moralmente bien vistos. Entonces, tiempo después se casó con Sofía Ivanova, igual recurriendo al rapto. Con ella estuvo casado 8 años. Sin embargo, el personaje de Sofía no era una persona de familia noble. Ella había quedado huérfana a temprana edad. Entonces, había sido criada por una generala que cuando se enteró de que había escapado con este personaje que no era realmente, vaya, no tenía una buena fama, le dio la espalda. Entonces, en esta ocasión no obtuvieron el dote de la familia, pero Fyodor de alguna u otra forma sentía atracción por ella. Entonces, eh, vivieron 8 años. En el tiempo en el que tuvieron 2 hijos, el primero Iván y posteriormente a los 3 años nació Alexei. Alexei, Alyosha también podremos encontrar el nombre más adelante. Sofía, pues realmente contrajo una enfermedad, padecía de nervios y bueno, termina por fallecer. Y a los hijos de ella, pues eso quería preguntarles. Antes de adelantarme, quería preguntarles cómo creen ustedes que crecieron estos niños. ¿Cómo creen ustedes que podemos definir al padre por lo que pasó con el primer niño y ahora que había tenido un segundo matrimonio? ¿Ustedes creen que se repitió la historia de Mitya o de Dimitri, es decir, del primer niño? ¿Alguien que quiera participar? Reina, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, independientemente de que sea una obra literaria, considero que pues es algo que lamentablemente nuestra sociedad hoy en día pues la vive. De una u otra manera, son casos que uno ve, se encuentra y a veces los padres, no todos, creen que con dar cosas materiales a sus hijos los obligan a que estos estén agradecidos, cuando en realidad pues lo más importante son los valores que estos inculquen a ellos y cómo ellos los van a desarrollar en una sociedad. Gracias, Reina. Este, Efectivamente. ¿Ibas a seguir comentando algo? sí, bueno, es que realmente, como le vuelvo a repetir, la sociedad en la que vivimos simplemente no tiene esa cultura de fomentar la en este escena. Claramente vemos un irresponsable puede afectar a terceros. Y esos terceros siguen un ciclo que pues prácticamente es el ciclo de lo inacabable. Entonces, por ejemplo, más adelante se encuentran personas que realmente Casi no te escuché al final, Reina. No sé si era mi audio, pero sí, fíjese que a eso iba también. Este es el momento en que vamos a hacer una pausa. Y efectivamente, ya desde estas páginas, yo creo que el reto del autor en el prefacio se está cumpliendo. Al menos cuando yo empecé a leer, iba yo en las primeras páginas. De alguna u otra forma, eh, me no me identifiqué porque sería decirles mentira, decir me identifiqué con la situación. Sin embargo, eh, podría alguien identificarse con esa situación. Es decir, ya nos está hablando de un padre, ya nos está hablando un mal padre, ya nos está hablando de una madre que por la situación que se vivió en casa decide abandonar el hogar, abandonando incluso a su hijo. Nos está hablando de un primer hijo que no tiene una buena relación con su padre e inclusive nos habla de que él se considera independiente hasta cierto momento cuando él consideraba que era justo reclamar lo que le correspondía, es decir, cuando ya era mayor de edad, él dice, bueno,
yo tengo cierta riqueza por la herencia de mi padre, entonces voy a pedirle lo que me corresponde por rentas, qué tanto va esa parte, y decide y se da cuenta que su padre ya le entregó lo que le correspondía según él, y entonces surge un conflicto que es tan reciente. Este libro, estamos hablando de que no es de ayer, estamos hablando de que fue escrito hace mucho tiempo, sin embargo la situación es tan vigente. Eso también es algo que habría que destacar. Es una situación que podemos encontrar el día de hoy. Y desde aquí el autor, yo les decía, maneja mucho lo que es la psicología. Entonces, habrá quien ya está identificándose con cualquiera de estos personajes o con esta situación, a lo mejor en casa, de tener un padre que probablemente no los dejó en el abandono, pero quizás no los atendió al 100%, y entonces empieza a tocarnos fibras muy sensibles a quien esté leyendo. Entonces vamos a encontrar mucho de esto. Todavía estamos hablando solamente del primer hijo. Vamos a ver quién se siente identificado con el segundo o con el tercero y qué pasaría. La verdad es que de eso se trata, de que nosotros de alguna u otra forma hagamos esta reflexión, porque eso también es algo que trabaja mucho el autor, la reflexión, qué tanto yo me quedo con parte de una parte de la historia y logro pues de alguna crear mi propia opinión, mi propio criterio. Eso no va a cambiar. Recuerden que estamos hablando de una ética individual, contrario a lo que a lo mejor podamos estudiar en el aula, que nos habla de que es el colectivo, es decir, es la sociedad quien va a decir cuáles son las normas para que yo me conduzca en un comportamiento correcto o incorrecto. Eso lo vemos en clase, los que han llevado ética conmigo, así lo vemos. En este caso, el autor maneja una ética que dice que yo decido sin que tome en cuenta lo que está a mi alrededor. Entonces, vamos a continuar con la parte que nos hemos quedado, y yo les pregunto a ustedes libremente, ¿cuál creen que haya sido eh, el futuro de estos niños, de estos segundos hijos de un segundo matrimonio, Iván y Alexei? ¿Alguien puede imaginarse? Quien no haya leído puede sentirse libre de adivinar qué puede pasar o qué pudo pasar con ellos, y ahorita platicamos qué fue lo que pasó. ¿Alguien? O pregunto libremente. Bueno, no sé, yo considero que, como le comentaba, es un ciclo que se va sin cerrarlo, sin poderlo concluir. Y, o sea, ya viendo lo que pasó con el primer hijo, podemos deducir o imaginar que lo mismo puede pasar con los demás hijos. Más sin embargo, como dicen muchos por ahí, nunca es tarde para cambiar. O sea, viéndolo desde esas dos perspectivas, los hijos pudieron volver a tener el mismo fin que el primero, o quizás a lo mejor el padre pudo haber reflexionado y haber enmendado el error con sus demás hijos. Ok, puede ser. Ahora, ¿qué fue lo que realmente pasó? Eh, la historia, obviamente un poco dramática, nos dice que pues también la madre de estos hijos fallece. Entonces, aquí la situación realmente por parte del padre es la misma, es decir, prácticamente dejarlos en el abandono. Sí, repitió el mismo patrón. Sin embargo, aquí la diferencia fue en quién de los que rodeaba a estos niños por parte de la familia, de alguna u otra forma le brindó su apoyo. A diferencia del primer hijo, que también, de Mitya o Dimitri, la familia materna pues se olvidó de él, ya había fallecido su abuela, y obviamente no hubo quien lo cuidara porque las mujeres que a lo mejor pudieron criarlo de la familia también ya se habían casado. A diferencia de lo que pasó con Mitya o Dimitri, a estos dos niños los va a proteger quien fue la protectora de la madre, de Sofía Ivanova. Ella era huérfana, ella fue criada con una generala, y entonces esta generala acude al hogar a ver en qué condiciones estaban los niños y prácticamente se los arrebata, es decir, le dice, ellos van a estar conmigo, y de alguna u otra forma es quien los cría. Por eso la suerte de estos niños con el padre es la misma, de abandono.
Sin embargo, la protección que recibieron es lo que va a definir la persona en que se convirtieron. Recordemos que Mitya o Dimitri, pues dejó los estudios y se dedicó, bueno, prefirió él meterse a lo que fue la academia militar. Sin embargo, lo que pasó con los siguientes hijos, bueno, Iván y Alexei, primero, pues nos dice el texto, nos habla ampliamente en este capítulo de cómo eran los personajes. Realmente la primera parte es describir, y aquí nosotros nos vamos dando idea, vamos creando el personaje en nuestra mente. Recuerden que ese es el objetivo también de la lectura, despertar la imaginación. Si ustedes están leyendo un texto solamente por leerlo, solamente por cumplir, solamente por participar, hablando de textos que a lo mejor nos encarguen en tareas, a lo mejor nos encarguen en el aula, va a ser muy complicado hacer esta reflexión y desarrollar la competencia del análisis y sobre todo el poder emitir una opinión. En este caso, el autor nos da muchas herramientas para que nosotros, conforme vayamos leyendo, nos vayamos imaginando quién es el personaje. Y no hablo solamente de cuestiones de físicas, que me diga si era moreno, si era alto, sino que me está diciendo cuál era el perfil de la persona. De nueva cuenta, toca mucho la psicología del personaje, que una va a ayudar a que yo me lo imagine, va a ayudar a que yo también le aporte rasgos que el autor probablemente no menciona, y evidentemente va a hacer que yo me identifique con alguno de ellos. A lo mejor con lo que vamos a leer de Iván, yo sienta alguna conexión en referencia a la vida que tengo con mis hermanos, porque eso también es algo que se puede analizar, qué tanto yo al estar leyendo, sobre todo los que tienen hermanos, y son tres casualmente, bueno, más adelante vamos a ver en la historia, bueno, la historia se sigue desarrollando todavía, ese es el planteamiento, vamos a ver si hay más personajes. Para empezar, a Iván nos dice que es taciturno y tímido, nos dice que tiene una gran capacidad para el estudio, muy distinto a lo que pasó con Dimitri, que él abandonó los estudios por realmente la situación, y obviamente yo creo que si ustedes fueran unos niños que cambian de hogar en 4 ocasiones, probablemente haya mucho que estén arrastrando y que no les deje concentrarse en cuestiones de estudio. Lo que pasó con estos niños es que fueron protegidos y tuvieron las facilidades para poder dedicarse al estudio. E inclusive cuando falleció la protectora, la generala, ella estableció cierta herencia, vamos a decirlo así, y la persona que los protegió decidió no gastarse es decir, ese dinero podía estar destinado a su crianza. Sin embargo, la persona que lo crió dijo, eh, eso va a correr por mi cuenta, y lo que les quedó a ellos de herencia, pues lo van a obtener una vez que sean mayores de edad. Y sí, efectivamente, eso les permitió a estos niños de alguna u otra forma crecer muy distinto al primero. Sin embargo, Iván, que sí vivió la primera parte y que obviamente era el mayor de los 2 hermanos del segundo matrimonio, sí vivió al principio cierta, vaya, vivió ese cambio en que todavía no estaban ellos cómodamente establecidos. Él se dedicó al estudio y fue realmente muy destacado, llevó estudios universitarios y se dedicó a ser reportero, a escribir para el periódico, lo que de alguna u otra forma le dio cierto renombre, y llamaba mucho la atención, sobre todo el momento en el que él regresa a casa de su padre, porque sí, él regresa a casa de su padre cuando ya es mayor, y el autor o el que nos está relatando la historia no puede creer, bueno, qué viene a ser una persona tan inteligente, tan destacada, tan preparada a casa de una persona como lo es este señor, que ya vimos una descripción muy breve realmente. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, podrán darse cuenta de la calidad moral que tenía el padre de estos jóvenes, y obviamente era a lo mejor nosotros que vemos, como vemos a los vecinos, a como vemos a personas ajenas, no entendemos cómo es posible que vuelvas a pisar una casa que realmente, bueno, moralmente habíamos dicho que estaba visto por la sociedad muy, muy, muy mal. Habíamos hablado también de su tercer hijo, Alyosha Alexei,
aquí el autor lo plantea como el héroe de la historia, y de hecho esta es la última parte que vamos a ver, en donde Aliocha, a diferencia de su hermano anterior, era pudoroso y casto, realmente era como parte de lo que a lo mejor le provocaba que lo molestaran en la escuela. Él había adoptado una vida monástica y eso realmente tiene mucho que ver en la historia, en cómo él en algún momento regresa y lo que quiere conocer es dónde está enterrada su madre. Entonces hay un momento ahí de reflexión en donde él decide llevar esta vida monástica y era una persona que contaba con la estimación de todos. Nos habla muy, muy bien del personaje, evidentemente es el héroe del autor. Lo menciona como una persona que no quería ser juez, es decir, si veía algo malo, a diferencia creo que de muchos que caemos en eso, él no juzgaba, él no se metía, él simplemente quería quedar fuera de todo lo que ocurría y entonces contaba con la estimación de todos. ¿Alguna duda o comentario al respecto del personaje de Alexei? Ok, vamos a leer lo que dice el autor de él. De alguna u otra forma también nos dice que Aliocha desconocía el valor del dinero, es decir, él, a diferencia de su hermano Iván, él no vio esta transición de cómo salieron, o bueno, más bien no lo recordaba tanto, tenía muy presente la imagen de su madre, pero no esta precariedad que pudieron vivir en el tiempo que estuvieron con el padre antes de ser rescatados de su casa, pero él habla de él como una persona que cuando tenía dinero no sabía qué hacer con él, es decir, no era una persona que realmente lo manejara, él no conocía el rencor, nos dice que en una cita que pueden leer aquí, es tal vez el único hombre del mundo que encontrándose sin recursos en una gran ciudad para él desconocida, no se moriría de hambre ni de frío, pues enseguida acudiría alguien a alimentarle y ayudarle. Es decir, la imagen que él tenía, la forma en la que lo veían era de alguien noble, de alguien que obviamente cualquier persona quisiera ayudar y obviamente él pues probablemente no haya pasado por esa preocupación de una mala vida, un maltrato realmente. Eh, Inclusive, como yo les decía, sus compañeros lo molestaban porque era muy pudoroso, él no podía ver imágenes, escuchar cuestiones subidas de tono porque él se tapaba oídos o se tapaba los ojos para para no seguir escuchando y sus compañeros lo molestaban y aún así no llegaba más eso que lo molestaban los compañeros porque realmente lo entendían como una persona buena en general. Menciona la cita, de lo contrario, él mismo saldría del trance sin inquietarse ni sentirse humillado y para la gente sería un placer prestarle un servicio. Ahora, para finalizar esta parte, porque realmente este es el planteamiento de la historia, yo les pregunto y quiero que participen, de hecho voy a mencionar algunos. Eh, ¿Consideran ustedes que son elementos necesarios para ustedes como lectores la descripción de los hijos? ¿Necesitarían saber más? ¿Continuarían leyendo el libro o sería algo que definitivamente no es un género para ustedes? Los quiero escuchar porque es lo que nos plantea el usuario, perdón, el autor en el prefacio. ¿Qué hay de notable en Alexei que realmente podemos encontrar un capítulo extenso al inicio hablando de quién era y de por qué decidió la vida que empezó a tener de vida monástica para que usted lo haya elegido como él? Es decir, podemos identificar realmente que es una persona destacada, que ha hecho y sobre todo voy a emplear mi tiempo en estudiar su vida. Quiero escucharlos para finalizar. Creo que los detalles en un libro son importantes porque de cierta manera cuando a nosotros nos explican cómo es un personaje, hasta cierto punto nos podemos llegar a identificar con ese personaje. Entonces, por mi parte, yo creo que los puntos, o sea, que nos expliquen cómo es un personaje sí es importante,
¿Por qué? Porque la lectura es para imaginarnos, es para concentrarnos, es para sentirnos parte del libro y es algo que es importante. Por mi parte, yo sí seguiría leyendo porque a mí me gustan los libros en donde todo está explicado, hasta nos explican en qué habitación está, cuántos cuadros tiene. O sea, a mí eso me llama, pues, porque es algo en lo que te identificas y tu imaginación vuela. Gracias, María Fernanda. Sí, es muy detallista. Yo les comenté, imagínense, tuvimos probablemente 40 minutos, media hora para plantear la primera parte del libro. Sin embargo, obviamente el autor tiene muchos más detalles. ¿Ibas a comentar algo, Reina? Bueno, de igual manera que mi compañera, considero que la manera en la que nos plantean la historia el autor sí, sí despierta mi atención para seguir con la lectura de dicho libro. Los detalles sí son muy importantes porque ayudan a la imaginación a ver cómo es el ámbito que están viviendo, a imaginar cada detalle mínimo de cómo se va desenvolviendo la historia y porque contrasta, o sea, la psicología, la ética, todo eso va de la mano y como le decía al principio de mi participación, es algo que lejos de ser solo unas letras plasmadas en una obra literaria, es algo que nuestra comunidad vive hoy en día. Lo vemos en los vecinos, en los amigos, son cosas que realmente, lejos de ser una historia ficticia, pues lo podemos vincular con la realidad. Entonces sí me parece muy importante y la forma en la que el autor lo plantea realmente nos deja como con la intriga de querer saber más en qué acaba la historia, qué le pasa al padre o los hijos, cómo toman de ejemplo todo lo que les ha pasado a lo largo de su vida. Gracias, Reina. Te escuchamos, Paola del Carmen. Pues yo creo que es un libro muy interesante y muy importante de seguir leyendo, porque más allá de replantearlo en lo que lo podemos ver, replantearnos en nosotros mismos, en cómo pasaríamos nosotros esas situaciones, el cómo las abordaríamos y cómo las vamos enfrentando, si actuaríamos como los personajes o actuaríamos de diferentes maneras, ya que en el libro viene mucho lo que es la ética, la moral sobre todo, y la psicología, el cómo se actúa para bien o mal, de las acciones que vamos aprendiendo, de las situaciones que enfrentamos día a día y cómo hacemos frente a los problemas y las situaciones, tanto buenas como malas, que pasamos. Y sobre todo es un libro que nos invita más que nada a reflexionar sobre las situaciones, sobre los ámbitos familiares y sociales a los cuales pues vivimos como sociedad y sobre todo igual nosotros como jóvenes, porque pues se enfoca en los jóvenes, en cómo crecen, en cómo su niñez y su formación afecta a futuro a lo que son y a lo que deciden ser. Sí, gracias. De hecho, si se dieron cuenta, yo leí la historia o les narré la historia y, como decía su compañera, es una historia de siglos atrás, escrita siglos atrás. Sin embargo, los personajes podrían ser actuales, podríamos estar hablando de una persona, de un vecino de ustedes, un familiar de ustedes, y esa es la importancia y la riqueza de este libro y de este autor, cómo nos da tantos elementos para que nosotros decidamos cómo va a ser nuestro personaje. Y sobre todo, ustedes que se identifiquen o no con los personajes de los hermanos Karamazov, porque son de su edad, realmente están en el rango de edad de ustedes y también esta reflexión de qué tanto yo he vivido, de lo que puede vivir este personaje. A lo mejor obviamente no han pasado estas carencias, este abandono, estas situaciones tan dramáticas que de alguna u otra forma también son para empezar a impactar en nosotros y que nos conecten desde el principio. ¿Alguien más iba a participar? Entonces, por ahí les escucho. Sobre todo quiero saber esta parte. ¿Consideran ustedes que emplearían el tiempo para realizar esta lectura ya con este planteamiento? Es decir, a mí, obviamente,
quedándome con solo esa parte, evidentemente me gustaría saber qué pasa con el padre. Menciona que va a morir, ¿qué va a pasar cuando muere? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con los hijos cuando muere alguien con quien a lo mejor no han tenido una buena relación? De hecho, nos menciona que el único que tenía una relación de maravilla es Iván, es el segundo, el estudioso, el que de alguna u otra forma va a hacer el papel de árbitro entre el hermano que obviamente está más molesto, que es el mayor, que vivió más carencias, y el padre. Entonces, les pregunto a ustedes ya para cerrar esta sesión de círculo de lectura, ¿les llamó la atención de quién querrían saber más? ¿Del padre, del hermano abandonado, del hermano estudioso o del hermano que es el héroe de la historia? A ver quién anda por aquí. David Alejandro, no sé si ibas a comentar algo. María Fernanda, levantaste la mano. Creo que a mí, en lo personal, me gustaría saber del hermano que vivió carencias, porque normalmente cuando leemos un libro, todos se van con el héroe, todos se van con el estudioso. Entonces, ¿por qué nadie se pone a pensar por qué debió tener esas actitudes el mayor? O sea, cuáles eran sus pensamientos, qué era lo que quería hacer, cuál es el odio o cuál es el sentimiento que tiene hacia su padre. O sea, es algo que te llama porque tú no sabes en qué concepto tiene él a su padre, no sabes qué es lo que piensa, no sabes si tiene resentimiento hacia su hermano que se lleva mejor con su padre que él. O sea, son un montón de cosas que te dejan pensando y la verdad a mí me llama más el mayor porque desea saber qué es lo que realmente siente o cuáles son sus sentimientos. Gracias, David Alejandro, adelante. Sí, disculpe, es que mi micrófono estaba desconectado. Pero sí, justamente iba a comentar algo parecido a lo de la compañera, porque al menos personalmente que, bueno, mis padres son separados, ¿no? Me identifico mucho con este personaje porque, por ejemplo, yo no he convivido con mi papá, entonces no sabemos cómo reaccionaríamos en situaciones como estas, como la que nos planteaba usted y como nos lo plantea el libro de qué pasaría si fallece esta persona que pues no ha convivido con el personaje como la figura paterna que es, entonces no saben, es curiosidad de saber de qué pasaría por su mente, por cuando pasara por esta situación, pues me gustaría saber qué pasaría más adelante. Sí, generalmente la psicología de un personaje que puede ser antagonista es mucho más detallada, mucho más difícil para el autor describirlo, sobre todo porque va a jugar un papel muy importante. Digo, no les quiero spoilear por si lo leen, pero de alguna u otra forma este enfrentamiento con el padre nos va a hacer sospechar de que pues quizá la muerte del padre no sea tan natural. Digo, obviamente algunos ya leyeron parte del libro, algunos ya han visto el desenlace, pero quien de verdad esté interesado en leerlo, pues de verdad cada uno de los papeles de las características de los hermanos se va intensificando, nos va dando todas las herramientas para que lo imaginemos, para que lo vivamos inclusive. Todo depende de ustedes, todo depende de la disponibilidad que tengan para la lectura, para dedicarle no solamente 1 hora, 2 horas, sino semanas y meses probablemente de su tiempo para poder analizarlo. Sería todo de parte mía, realmente estaría encantada de que siguiéramos platicándolo. Tenemos el tiempo obviamente encima y pues quiero agradecer a todos los que están aquí, a todos los que participaron, a los que me escucharon y sobre todo a los que me hicieron la invitación para participar en este círculo de lectura, pues sobre todo para despertar en ustedes la lectura de obras clásicas, no quedarnos con las más comerciales que obviamente no son malas, toda lectura es buena, hay que perderle el miedo
a literatura que podamos pensar que es de un nivel muy elevado para nosotros. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la participación de la maestra Citlali Araiz Martínez Soberanes, muy enriquecedora su plática, muy enriquecedor momento de lectura, y vamos a escuchar algunas palabras en voz de la maestra Fátima del Socorro Peña Medina, subdirectora de Planeación y Vinculación. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos el apoyo de la maestra Citlali Araiz, a nombre de nuestro director, el maestro Francisco Velasco Muñoz, y a nombre de nuestro Instituto Tecnológico de Villahermosa, en beneficio de todos nuestros estudiantes, muchas gracias y felicidades. Pues agradecemos a cada uno de los participantes en este círculo de lectura. Gracias, maestra Fátima, por acompañarnos. Agradecemos también a la jefa del Centro de Información, Catalina Arias Rodríguez, quien ha organizado este evento que es de gran provecho para cada uno de nuestros alumnos. Les invitamos para que hagan de la lectura un hábito diario, ¿sí? Porque los beneficios que obtenemos de ellas son muchos. Y vamos a tomar una foto. Les pedimos a quienes puedan, por favor, encender su cámara para tomar la foto del evento. Jóvenes que nos están acompañando a la distancia, si nos hacen favor de activar su cámara. ¿Ya lo puedes tomar? Una captura de pantalla sería. Ok, un momento. Pues muchas gracias a todos por su participación. Les esperamos en el siguiente círculo de lectura. Estén muy atentos a nuestras redes sociales cuando se publique la convocatoria para vernos nuevamente y tener una plática muy amena. Maestra Citlali, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias por la asistencia a todos y cada uno de ustedes. Tierra, Tiempo, Trabajo y Tecnología, Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa. Feliz 47 aniversario.